Nunca olvidaré el sonido del golpe. Fue seco, brutal, como si algo dentro de mí se rompiera junto con el silencio de la casa. Caí en el baño, con el cuerpo torcido y la espalda pegada al suelo helado. Intenté moverme, pero el dolor en la cadera fue tan agudo que me dejó sin aire. La toalla cayó a un lado, el agua seguía corriendo, y yo solo podía mirar el techo, esperando que el tiempo pasara rápido o que alguien escuchara mis gritos. Llamé a mis hijos, uno por uno, 5 números, 5 tonos que sonaron largos, vacíos, indiferentes. Nadie contestó. Nadie. Ni siquiera un mensaje, una llamada de vuelta, una palabra. Solo el eco del teléfono y mi respiración cada vez más entrecortada. Pasaron los minutos, luego las horas. El suelo estaba tan frío que parecía que me abrazaba. El dolor se transformó en miedo, y el miedo en una tristeza que no se parece a ninguna otra. Pensé en cada uno de ellos, en cómo los había criado sola desde los 34 años, cuando su padre murió. 5 bocas que alimentar, 5 uniformes que lavar, 5 motivos para seguir respirando. Y sin embargo, ahí estaba yo, a mis 68 años, sola, mirando un techo blanco que no respondía. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Empecé a hablar conmigo misma, para no enloquecer. Tranquila, Paola, me repetía. Esto pasará. Vas a salir de aquí. Pero el reloj del baño no mentía. Ya habían pasado 3 horas. El cuerpo se me estaba entumeciendo y los dedos temblaban. En medio de la desesperación, recordé al vecino del piso de arriba, Daniel, un hombre de unos 50 años, callado, amable. Apenas lo conocía. Nos cruzábamos en el ascensor, y él siempre me saludaba con un «Buenos días, doña Paola». Nunca imaginé que ese saludo cotidiano se convertiría en mi salvación. A duras penas me arrastré hasta el teléfono que había caído al suelo. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Con los dedos entumecidos, marqué su número. Tardó en contestar. «¿Hola?» Su voz sonó sorprendida. «Daniel, soy Paola, la del 2B», dije con un hilo de voz. Me caí. No puedo levantarme. Silencio. Luego, el sonido de pasos apresurados. «No se mueva. Voy enseguida». Tardó menos de 1 minuto. Golpeó la puerta con fuerza y cuando escuché su voz del otro lado, empecé a llorar. «Tranquila, doña Paola. Ya estoy aquí». Logró abrir la puerta con la ayuda del conserje. Cuando me vio en el suelo, se arrodilló sin pensar. «Dios mío, ¿desde cuándo está así?» 3 horas, susurré. Él me cubrió con una toalla seca, y sus manos, tibias y firmes, me dieron una calma que mis hijos ya no sabían darme. «Vamos al hospital», dijo con decisión. «No la dejaré sola». En ese momento entendí que a veces la ayuda no llega de la sangre, sino del alma de un extraño. Me levantó con cuidado, me cubrió con su chaqueta y me llevó al coche. El camino fue largo, pero en su silencio había más compasión que en todas las palabras vacías que había escuchado de mis hijos en años. En el hospital, los médicos confirmaron lo que temía: una fractura leve en la cadera y un golpe en la espalda. Nada grave, pero suficiente para dejarme postrada por semanas. Daniel se quedó conmigo hasta que me ubicaron en la habitación. No preguntó por mis hijos, no pidió explicaciones. Solo se quedó sentado junto a la cama, con esa calma de quien entiende el dolor ajeno sin necesidad de hablar. «Le agradezco tanto», le dije. «No me agradezca», respondió. «Cualquiera haría lo mismo». Lo miré a los ojos y supe que no era verdad. No cualquiera lo haría, ni siquiera mis propios hijos. Esa noche, mientras el suero goteaba y las luces del hospital parpadeaban, cerré los ojos y pensé en lo irónico que era todo. Haber dado la vida por 5 personas que ni siquiera contestaron el teléfono y ser salvada por un hombre que apenas sabía mi nombre. No lo sabía aún, pero ese accidente no fue una tragedia, fue un aviso, una llamada de la vida para recordarme que, a veces, los lazos verdaderos no se heredan, se encuentran. El sonido del monitor del hospital me despertó. Un pitido constante, monótono, como si me recordara que aún seguía viva. Por un momento, no supe dónde estaba. El techo blanco, el olor a desinfectante,
la luz fría filtrándose por las persianas, todo me resultaba ajeno. Pero entonces lo vi. Sentado junto a la cama, dormido en una silla, estaba Daniel, su cabeza inclinada, los brazos cruzados y ese gesto tranquilo que solo tienen las personas que hacen el bien sin buscar nada a cambio. Me quedé mirándolo largo rato. Era un hombre sencillo, de rostro curtido por el trabajo, con el cabello empezando a encanecer en las sienes. Vestía una chaqueta gris y unos jeans gastados. No tenía anillos, ni relojes caros, ni la mirada vacía de quien vive apurado. Tenía algo más valioso: humanidad. Cuando abrí los ojos por completo, él despertó sobresaltado. «Doña Paola, ¿cómo se siente?», preguntó de inmediato acercándose. «Mejor, gracias a usted», sonrió, aliviado. «Los médicos dijeron que fue una suerte que me haya llamado a tiempo. Un poco más, y la hipotermia le habría hecho daño. Intenté incorporarme, pero el dolor en la cadera me lo impidió». Daniel se apresuró a ajustar la almohada detrás de mí. «Tranquila, no se mueva mucho. Ya le traje agua». Tomó un vaso del buró y me lo ofreció. Lo observé con una mezcla de gratitud y vergüenza. «No tenía por qué quedarse», le dije. «No podía irme». Su tono fue sereno, pero firme. «No dejaría sola a mi madre si le pasara algo. Pero yo no soy su madre». «No», respondió, «pero podría serlo». Sus palabras me golpearon más que la caída. Sentí un nudo en la garganta. Hacía años que nadie me hablaba con esa ternura, ni siquiera mis propios hijos. Durante el resto del día, Daniel se quedó a mi lado. Me acompañó mientras los médicos hacían sus revisiones, mientras el enfermero cambiaba el suero, mientras el reloj marcaba las horas lentas del hospital. Me contó que vivía solo, en el piso de arriba, y que trabajaba como técnico de mantenimiento en una escuela. «No tengo familia», dijo con naturalidad. «Mis padres murieron hace años, y nunca me casé». «¿Y nadie lo espera en casa?». «Solo mi perro, Bruno». Sonrió con un dejo de tristeza. «Pero él entiende». Yo también entendía. A esa edad, la soledad se vuelve una sombra silenciosa que uno aprende a ignorar, hasta que un día la nota sentada en la misma mesa. Daniel y yo compartíamos esa sombra. A la hora del almuerzo, una enfermera entró con la bandeja. Pollo, arroz, una sopa tibia. No tenía hambre, pero Daniel insistió. «Coma un poco, doña Paola. Tiene que recuperar fuerzas». «¿Siempre es así de mandón?», pregunté, intentando sonreír. «Solo con las personas que me importan». No supe qué responder, así que obedecí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente se preocupaba por mí. Mientras comía, mi mente viajó atrás, a los años en que mis hijos eran pequeños. Recordé cómo corría de un lado a otro, con una mano cocinando y la otra arreglando mochilas. Recordé las noches sin dormir, el cansancio, el miedo a no poder darles lo suficiente. Y ahora, al pensarlo, me dolía comprender que todos mis esfuerzos no bastaron para enseñarles lo más básico, la gratitud. «¿Sus hijos vendrán a verla?», preguntó Daniel con cautela. Tragué saliva. «No lo sé. Los llamé antes de que usted llegara». Ninguno respondió. «Tal vez no se enteraron». «Se enterarán». «Pero no vendrán por cariño, Daniel». Él me miró, sin saber qué decir. Su silencio fue un gesto de respeto, no de incomodidad. Había en su mirada algo que me calmaba, esa comprensión silenciosa que solo tienen los que también conocen el abandono. Cuando cayó la tarde, el sol se filtraba por la ventana del hospital, tiñendo la habitación de un dorado melancólico. Daniel se levantó para irse. «Voy a dejarle mi número, por si necesita algo». Sacó un papel arrugado del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «Y no se preocupe, mañana paso temprano a verla». «No tiene que hacerlo». «Lo sé, pero quiero hacerlo». Me quedé sola, observando la puerta cerrarse tras él, y de pronto me di cuenta de algo que me estremeció. Ese hombre, un casi desconocido, había hecho en un solo día lo que mis 5 hijos no hicieron en años. Me escuchó, me cuidó y me trató con dignidad. Esa noche, cuando las luces del pasillo se apagaron, cerré los ojos y recé. No pedí por mis hijos, pedí por Daniel, por su bondad, por su corazón cansado, por ser la mano que me levantó cuando las mías ya no podían sostenerse. En el silencio de la madrugada, entre los sonidos de las máquinas, pensé que tal vez Dios no siempre manda ángeles con alas.
A veces los manda con voz cansada, manos de trabajador y un corazón dispuesto. Y en ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir en paz. El tercer día en el hospital amaneció gris. El cielo, cubierto de nubes, parecía reflejar mi estado de ánimo. Daniel había pasado temprano, como prometió. Traía flores del jardín del edificio. No eran muchas, apenas 3 margaritas, pero me parecieron más hermosas que cualquier ramo comprado. Para que no se sienta sola, me dijo, dejándolas en un vaso de plástico. Le sonreí, aunque por dentro sabía que, en cuanto él se fuera, la soledad volvería a ocupar su sitio. Después del desayuno, el teléfono sonó. Por un segundo, el corazón se me aceleró. Pensé que era uno de mis hijos, preocupado, arrepentido, con voz temblorosa. Contesté con ilusión. «Hola, mamá, me dijeron que te caíste». Era la voz de Laura, mi hija mayor. Su tono no sonaba preocupado, sino cansado, impaciente. «Sí, hija, estoy en el hospital, pero ya me siento mejor». «¿Y por qué no me llamaste antes?», replicó. «Me enteré por el grupo de vecinos. Te llamé, Laura. A ti, a todos». Nadie contestó. Silencio. «Ah, bueno, es que estábamos ocupados. Ya sabes, trabajo, los niños, la vida». Su frase fue como una cuchillada disfrazada de excusa. Intenté cambiar de tema. «No te preocupes, no fue grave. Un golpe en la cadera, pero ya me atienden bien». Ella suspiró al otro lado. «Mamá, aprovechando que te tengo, quería preguntarte algo». Mi pecho se apretó. «¿Qué cosa? ¿Sigues teniendo esos ahorros en la cuenta del banco? Los que papá dejó cuando murió». Por un instante creí haber escuchado mal. «¿Eso es lo que querías saber?», pregunté con la voz temblorosa. «No te enojes, mamá. Es que, si los tienes, podrías ayudar a Tomás con la entrada de su casa». Tuve que cerrar los ojos para no llorar. La conversación no era sobre mi caída. Era sobre dinero. Como siempre. «Laura», dije despacio, «ahora no puedo hablar de eso. Estoy cansada». «Bueno, piensa en lo que te digo», respondió sin emoción. «Llámame cuando salgas del hospital». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono largo rato. Sentí que las paredes se encogían, que el aire se hacía pesado. No era solo decepción, era confirmación. Mis hijos ya no me veían como madre, solo como una cuenta bancaria con nombre propio. A media tarde, otra llamada. Esta vez era Gabriel, mi segundo hijo. «Mamá, escuché que estás internada». «¿Qué pasó ahora?», dijo con tono apurado. «¿Qué pasó ahora?», como si enfermarse a los 68 fuera un capricho. «Me caí en el baño, hijo. Te lo he dicho 1000 veces. Deberías vender esa casa vieja y mudarte a un lugar más cómodo». «Es mi hogar, Gabriel. Lo construimos con tu padre». «Sí, pero ya no puedes vivir sola. Y si vendieras, con ese dinero podrías ayudarnos a todos un poco». Tragué saliva. «¿Ayudarlos? Claro, mamá. No tiene sentido que sigas ahí sola, aferrada a recuerdos». Esa palabra, recuerdos, me dolió más que cualquier golpe. Para ellos, mi vida entera era eso, un estorbo lleno de pasado. Corté la llamada con la voz quebrada. Cuando Daniel entró a verme, intenté fingir normalidad, pero mis ojos me delataron. «¿Le dijeron algo sus hijos?», preguntó. Asentí. «Sí, querían saber si aún tengo dinero». Él bajó la cabeza. «Lo siento». «No lo sienta, Daniel. No es culpa suya que los crié tan mal». Durante la tarde, ninguna otra llamada. Solo el sonido de los pasos en el pasillo, los murmullos de los enfermeros, y mi mente repitiendo una pregunta. ¿En qué momento se apaga el amor de un hijo? Porque no sucede de golpe. Sucede con la indiferencia cotidiana, con los silencios, con el «ya te llamo después», con la distancia disfrazada de ocupación. Cerré los ojos y recordé cuando eran niños. Gabriel llegaba corriendo del colegio con los pantalones rotos, y yo lo regañaba entre risas. Laura me ayudaba a cocinar, aunque hacía más desastre que comida. Los gemelos, Santiago y Javier, dormían en mis brazos mientras yo cantaba bajito. Y la pequeña, Mariana, mi luz, mi última hija, la que me decía «mamita linda», incluso a los 15 años. ¿Dónde estaban ahora esos niños? ¿En qué momento dejaron de necesitarme? La noche cayó, y con ella, el cansancio. Daniel volvió, con una taza de té caliente. «No tenía que venir otra vez», le dije. «No podía dormir sabiendo que estaba aquí sola».
Se sentó a mi lado, sin hablar. El silencio, esta vez, no dolía. Era un silencio compartido, de respeto y compañía. ¿Sabe, Daniel? Dije después de un rato. Cuando uno cría hijos, cree que está sembrando amor, pero a veces lo que siembra es dependencia, egoísmo o costumbre. Tal vez ellos no sepan lo que tienen hasta que lo pierdan. O tal vez ya lo perdieron, susurré. Esa noche, mientras el hospital dormía, decidí algo que nunca antes me habría atrevido a pensar. No volvería a mendigar cariño. No llamaría más. No esperaría más. No lo sabía aún, pero ese pensamiento sería el inicio de mi redención. Porque el amor, cuando no es correspondido, no muere, se transforma en dignidad. Cerré los ojos con el corazón dolido, pero por primera vez, despierto. Pasaron 5 días, 5 amaneceres iguales, con el mismo olor a hospital, el mismo ruido de pasillos y el mismo hueco en el corazón. Daniel seguía viniendo cada mañana. Me traía panecillos, un termo con café y a veces solo su silencio. Ese silencio amable que me sostenía más que cualquier palabra. Esa mañana, mientras arreglaba mis cosas para el alta, la enfermera asomó la cabeza por la puerta. «Doña Paola», dijo, «tiene visitas». Por un instante sentí un nudo en la garganta. ¿Serían ellos? ¿Mis hijos? Me acomodé el cabello, respiré hondo y respondí. «Que pasen, por favor». La puerta se abrió y allí estaban, 5 rostros que alguna vez fueron mi vida. Laura, la mayor, con su cabello rubio teñido y su bolso caro colgado del brazo. Gabriel, de traje, con el teléfono en la mano y el gesto apurado. Los gemelos, Santiago y Javier, idénticos, serios, impacientes. Y Mariana, la más joven, con gafas oscuras y esa expresión que mezclaba vergüenza y lástima. Por un segundo quise llorar, pero me contuve. No quería que me vieran débil. Ellos ya me habían visto demasiado vulnerable. «Mamá», dijo Laura con tono forzado, «qué susto nos diste». «Sí, mamá», añadió Gabriel guardando el teléfono. «Deberías tener más cuidado. Fue un accidente», respondí. «A cualquiera le puede pasar. Por eso mismo», interrumpió Santiago, «no deberías seguir viviendo sola». «Es peligroso», añadió Javier. «Tienes que vender esa casa». Mariana, en silencio, bajó la mirada. «¿Vender mi casa?», pregunté con calma. «Claro, mamá», dijo Laura, como si fuera lo más lógico del mundo. «Es grande, vieja, y tú ya no puedes mantenerla. Además», añadió Gabriel, «con el dinero podrías ayudarnos a todos un poco». Esa frase se clavó en mi pecho como una espina. Ayudarnos. No vivir mejor, no cuidarte, no estar cerca de ti. Ayudarlos. Los miré a cada uno, a esos 5 adultos que un día fueron mis niños, mis desvelos, mi razón para existir. Y sentí una mezcla de tristeza y lucidez. Era como si de pronto la venda cayera de mis ojos. No vinieron por mí, vinieron por lo que creían mío. «¿Y si no quiero venderla?», pregunté. Laura suspiró, fastidiada. «Mamá, no seas terca, lo hacemos por tu bien». «Por mi bien», repetí despacio. «Entiendo». Gabriel se levantó, caminó por la habitación como si fuera su oficina. «Podríamos invertir ese dinero, asegurarte una pensión, un lugar cómodo. Y tú administrarías todo, ¿verdad?», pregunté. Él sonrió sin notarlo. «Bueno, sí, sería lo más práctico». No respondí, solo los observé. Su ropa elegante, sus relojes, sus gestos de impaciencia, ni un abrazo, ni una lágrima, ni una flor. Solo palabras frías, medidas, calculadas. Daniel estaba en el pasillo. Lo vi de reojo, mirando por la puerta entreabierta. Sus ojos se cruzaron con los míos y entendí que no hacía falta decir nada. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. «Mamá», dijo Laura finalmente con voz dulce, «no te pongas así. Sabemos que estás cansada. Si quieres, nos encargamos nosotros de todo». «No», respondí firme. 5 pares de ojos me miraron sorprendidos. «¿Cómo que no?», preguntó Gabriel. «No voy a vender mi casa. Y no necesito que nadie se encargue de nada». Santiago bufó, cruzando los brazos. «¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Vivir sola hasta que vuelvas a caerte? Si es así, será mi decisión». «Pero no puedes seguir así», gritó Laura, perdiendo la paciencia. «No tienes a nadie». Sonreí. «Te equivocas». «Sí tengo a alguien». Hubo un silencio incómodo.
Laura frunció el ceño. ¿A quién? Miré hacia la puerta. A alguien que me ayudó cuando ustedes no lo hicieron. El silencio se volvió más denso. Gabriel se acomodó la corbata. ¿Te refieres a ese vecino? ¿Al tal Daniel? Sí. ¿Y ahora confías en un extraño más que en tus propios hijos? Preguntó Mariana, la única que sonaba dolida de verdad. No es que confíe más, respondí con voz serena. Es que él estuvo cuando los necesitaba a ustedes. Nadie dijo nada. Los gemelos se miraron entre sí, incómodos. Laura se levantó bruscamente. Mamá, no queremos discutir. Solo estamos tratando de ayudarte. Lo sé, respondí, mirándolos con calma. Y por eso quiero darles algo. Saqué lentamente mi bolso del cajón, el mismo bolso que me acompañó toda mi vida, con el cuero gastado y las costuras deshilachadas. Lo puse sobre la cama. Ahí está todo, dije, mirándolos uno por uno. Lo que tanto buscan. Laura arqueó una ceja. ¿Ahí? ¿Qué quieres decir? Ábranlo, respondí, con una sonrisa leve. Es suyo. Gabriel fue el primero en acercarse. Desabrochó el cierre con rapidez, como quien abre un cofre lleno de oro. Los demás se amontonaron alrededor. Vi sus rostros expectantes, sus manos impacientes. Y luego, el silencio. Un silencio tan pesado que llenó la habitación entera. Los vi quedarse inmóviles, sin poder decir palabra. Laura se cubrió la boca con la mano. Gabriel dio un paso atrás. Santiago bajó la cabeza. Mariana soltó un suspiro tembloroso. Yo no dije nada, solo los miré. Sabía exactamente lo que habían encontrado, pero no iba a decírselo todavía. No aún, porque a veces el silencio también puede ser una lección. El silencio en la habitación era tan espeso que podía escucharse hasta el tic-tac del reloj de la pared. Mis 5 hijos miraban el bolso abierto con rostros desencajados, como si acabaran de ver un fantasma. Laura fue la primera en romper el mutismo. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó con la voz quebrada. No respondí, solo los observé, saboreando ese momento en el que el tiempo, por fin, les devolvía todo lo que habían hecho conmigo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. Dale me gusta si te emociona lo que estás escuchando, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Dentro del bolso no había dinero, ni joyas, ni llaves de ninguna propiedad. Solo había 5 sobres de papel, cerrados y con nombres escritos a mano, uno para cada uno de mis hijos. Las letras temblorosas eran mías. Lo supe por la manera en que la tinta se deslizaba al final de cada palabra, como si cada trazo hubiera costado una lágrima. Ábranlos, dije en voz baja. Laura fue la primera. Rasgó el sobre con impaciencia, sin imaginar lo que iba a encontrar. Sacó una hoja doblada y comenzó a leer en voz alta. Su rostro cambió a medida que las líneas avanzaban. Pasó de la indiferencia al asombro, y del asombro al llanto. Hija mía, cuando eras pequeña, me decías que yo era tu heroína. No lo olvidé nunca. Lo que sí olvidaste tú fue que los héroes también se cansan. Me juraste que cuando crecieras me cuidarías. No espero eso ya, pero sí quería que supieras que, aun con todo lo que me hiciste, te sigo amando. Porque una madre no olvida, pero aprende a callar. Laura dobló la carta lentamente y se la llevó al pecho. Por primera vez en años, la vi llorar de verdad. Sus lágrimas cayeron sobre el piso blanco del hospital, y cada una de ellas fue un pequeño pedazo de la niña que alguna vez fue. Gabriel abrió el suyo con torpeza. Tenía las manos temblorosas. Hijo, te enseñé que el respeto no se compra con dinero, sino con actos. Y tú, sin darte cuenta, me trataste como a una carga. Me dolió más tu silencio que cualquier palabra. Si algún día tienes hijos, ojalá aprendas a escucharlos cuando te digan que te necesitan. Yo lo hice contigo, y tú no estuviste. Gabriel bajó la mirada. Su teléfono sonó dentro del bolsillo, pero no lo atendió. Por primera vez, lo dejó sonar. Los gemelos, Santiago y Javier, se miraron antes de abrir los suyos. Eran idénticos, pero esa tarde se veían completamente diferentes. Uno lloraba en silencio, el otro apretaba los puños con impotencia. Mis hijos, ustedes siempre se tuvieron el uno al otro,
Pero yo no tuve a nadie. Cuando su padre murió, trabajé de noche para que pudieran estudiar. Recuerdo que una madrugada llegué tan cansada que me dormí en la mesa, con la cabeza sobre los libros de ustedes. Y al despertar, me di cuenta de que ninguno me había cubierto con una manta. Esa noche entendí que el amor que no se enseña con el ejemplo se apaga con la costumbre. Mariana, la menor, sostenía su sobre sin atreverse a abrirlo. «Hazlo, hija», le dije con ternura. «Lo escribí para ti también». Sus dedos temblaron al romper el papel. «Mi pequeña, eras mi esperanza. Me abrazabas incluso cuando tus hermanos me hacían llorar. Pero creciste y te uniste a ellos. No te culpo. El amor se contagia, pero la indiferencia también. Si algún día la vida te hace madre, recuerda que no hay dolor más grande que el de una llamada no respondida». Cuando terminó de leer, Mariana se levantó, sollozando. «Mamá, perdóname», dijo entre lágrimas. «No», respondí acariciándole el rostro. «No necesito perdón, solo necesitaba que entendieran». Durante varios minutos nadie habló. Solo se escuchaban los sollozos y el sonido lejano de los pasos en el pasillo. La enfermera, que había entrado sin querer, se detuvo en la puerta, con los ojos húmedos. Entonces Gabriel, aún con la carta en la mano, preguntó: «¿Y el dinero, mamá? ¿Dónde está?» Levanté la vista. «Ah, sí, eso». Metí la mano en el bolso y saqué un último sobre, más grueso que los demás. Estaba sellado con cera roja. «Este es para todos», dije. «Ábranlo juntos». Lo hicieron. Y lo que encontraron adentro no era dinero ni documentos bancarios. Era una copia de un contrato notarial. Gabriel lo leyó en voz alta, pero su voz se quebró antes de llegar al final. El documento declaraba que mi casa, mis ahorros y todo lo que tenía a mi nombre habían sido transferidos a otra persona, Daniel Herrera, mi vecino. El silencio volvió, pero esta vez fue distinto. Una mezcla de incredulidad y vergüenza llenó la habitación. «¿Qué hiciste, mamá?», susurró Laura, pálida. «Lo que tenía que hacer», respondí. «Le dejé todo al único que estuvo cuando ustedes no». «No puedes hacer eso», gritó Gabriel. «Esa casa es nuestra herencia». «No», dije con firmeza. «La herencia no se reclama, se merece». Y con eso bajé la mirada y cerré los ojos. No necesitaba decir más. Ya lo habían entendido. El silencio después de mi última frase fue tan largo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Mis hijos me miraban con una mezcla de asombro, furia y algo más: miedo. Miedo de perder lo que siempre creyeron suyo. Gabriel fue el primero en reaccionar. Golpeó la mesa con el puño cerrado. «Esto es una locura, mamá. No puedes dejarle todo a un extraño». «No es un extraño», respondí con calma. «Es el hombre que me levantó del suelo cuando ustedes no respondieron mis llamadas». Laura se levantó bruscamente de la silla. «¿Estás escuchándote? Nos estás castigando. Por una vez que no atendimos el teléfono». «Una vez», repetí con una sonrisa triste. «¿Solo una vez, Laura?» La miré a los ojos. «¿Sabes cuántas veces esperé tus llamadas los domingos? ¿Cuántas veces cociné tu plato favorito pensando que vendrías?» Ella bajó la cabeza. Santiago intentó intervenir. «Mamá, entendemos que estás dolida, pero no puedes tomar decisiones así». «Ya las tomé», dije. Mariana, la menor, lloraba en silencio. «No hiciste esto por venganza, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «No, hija, lo hice por justicia». Nadie habló durante un buen rato. Gabriel caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado. «Voy a hablar con un abogado», dijo fuera de sí. «Esto no puede ser legal». «Es totalmente legal», respondí. «Ya lo verifiqué. Y está firmado, sellado y registrado». «¡Mamá!», gritó Laura. «¡Nos dejas sin nada!». «Les dejo todo lo que me dejaron ustedes: silencio y distancia». Laura apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Santiago y Javier se miraban sin saber de qué lado ponerse. Y Mariana, la más pequeña, se acercó lentamente a mi cama. «Mamá», susurró, «¿de verdad vas a hacerlo?». Le tomé la mano. «Ya lo hice, hija». En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Era Daniel. Traía en las manos una bolsa con frutas y un ramo de flores pequeñas. Al ver la escena, se detuvo, incómodo. «Perdón, no quería interrumpir».
No pasa nada, Daniel, dije con una serenidad que contrastaba con la tensión del aire. Justo hablábamos de ti. Los rostros de mis hijos se volvieron hacia él con una mezcla de desprecio y desconcierto. Gabriel lo miró de arriba a abajo. ¿Así que tú eres el famoso Daniel? Sí, señor, respondió él con humildad. Y no soy famoso, solo un vecino. Un vecino que se aprovechó de mi madre, replicó Gabriel con tono venenoso. Daniel dio un paso atrás, visiblemente incómodo, pero yo hablé antes de que pudiera defenderse. Basta, nadie se aprovechó de mí. Mi voz retumbó en la habitación con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a mí. Daniel no pidió nada, ni una moneda, ni una promesa, solo estuvo ahí. Hizo lo que ustedes no hicieron. Me trató como a una persona, no como a un estorbo. Laura frunció el ceño. ¿Y eso te da derecho a dejarle todo? Sí, respondí sin dudar. Porque el amor no se mide en sangre, sino en actos. Porque quien te levanta del suelo merece más que quien te mira caer. Gabriel bufó, impotente. ¿Sabes qué dirá la gente, mamá? No me importa, respondí. La gente no me llamó cuando estaba tirada en el baño. Santiago se pasó las manos por el rostro. Esto es una locura, repitió. No, hijo, dije suavemente. Lo que fue una locura fue esperar amor de quienes solo veían en mí una carga. Se hizo otro silencio. El tipo de silencio que corta el aire, que obliga a mirar hacia adentro. Mariana rompió a llorar y abrazó mi brazo. Perdóname, mamá. Ya estás perdonada, hija. ¿Y él? Dijo señalando a Daniel. ¿Él qué va a hacer con todo eso? Daniel se adelantó, nervioso. No quiero nada, doña Paola. Solo quise ayudarla. Lo sé, respondí, pero quiero que lo aceptes, porque te lo ganaste. No con favores, sino con humanidad. Mis hijos guardaron silencio. No sabían si gritar o callar. El orgullo los mantenía de pie, pero sus miradas decían lo que sus bocas no podían. Culpa. Me acomodé en la cama y suspiré. No los odio, dije despacio, pero tampoco los necesito. ¿Y nosotros qué se supone que hagamos ahora?, preguntó Gabriel, agotado. Aprender, respondí. Aprender a amar sin esperar herencias, a cuidar sin condiciones, a estar sin pedir recompensa. ¿Y tú?, preguntó Laura. ¿Qué harás con tu vida ahora? Vivirla, dije con una sonrisa tranquila. Quizás por primera vez, vivirla de verdad. Daniel bajó la mirada conmovido. No sé qué decir, doña Paola. No digas nada, le respondí. Quédate a mi lado un rato. Mis hijos recogieron sus cosas sin mirarme. Uno a uno salieron de la habitación. Solo Mariana, la más pequeña, se detuvo en la puerta. Mamá, dijo entre lágrimas, ¿podemos empezar de nuevo algún día? Algún día, tal vez, respondí. Pero no hoy. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero ya no dolía. Daniel se sentó junto a mí y me tomó la mano. ¿Estás segura de lo que hizo?, preguntó. Más que nunca. Ellos no la entenderán. No tienen que entenderme, respondí. Solo tienen que recordarme. Esa noche, mientras el hospital quedaba en penumbra, supe que no había firmado un testamento. Había firmado mi libertad, porque el verdadero legado no está en los bienes que dejas, sino en las lecciones que enseñas antes de irte. Y yo, al fin, había enseñado la más importante, que el amor sin gratitud es un contrato roto y que la sangre sin respeto no vale nada. Volver a casa después del hospital fue como regresar a un cuerpo viejo que ya no me pertenecía. La ambulancia se detuvo frente al portón verde, aquel que mi esposo pintó conmigo una tarde de verano mientras los niños jugaban en la vereda. El sol estaba bajando y la fachada de la casa parecía más pequeña, más callada, como si también hubiera envejecido en mi ausencia. El enfermero me ayudó a bajar lentamente. El aire olía a humedad y lavanda seca. Cuando crucé el umbral, el silencio fue tan profundo que me pareció oír mis propios pensamientos. El reloj del pasillo seguía marcando las mismas horas de siempre, pero ahora cada tic-tac sonaba como una pregunta sin respuesta. ¿Vale la pena seguir viviendo cuando nadie te espera? ¿Le ayudo con las bolsas?, preguntó Daniel, con esa voz suya que nunca alzaba, como si temiera quebrar algo dentro de mí. Claro, hijo. Pásalas al comedor. Lo observé mientras entraba. Sus pasos eran cuidadosos, casi reverentes.
Miraba los retratos en las paredes como quien recorre un museo antiguo. Allí estaban, Laura con sus trenzas en la escuela, Gabriel con su uniforme de fútbol, los gemelos sosteniendo un pastel de cumpleaños, y Mariana abrazada a su padre en su primer día de clases. 5 vidas colgadas en la pared, pero ninguna en mi presente. Daniel dejó las bolsas sobre la mesa y se giró hacia mí. Debe ser duro volver aquí sola. Lo fue al principio, le respondí. Pero hoy, no tanto. Él asintió, sin decir más. Pasamos buena parte del día limpiando, desempolvando recuerdos. Yo le indiqué dónde guardaba las tazas, los manteles, los platos de porcelana que solo se usaban en Navidad. Cada objeto tenía una historia, y mientras hablaba, me di cuenta de que hacía años no compartía mi voz con alguien por tanto tiempo. Daniel escuchaba con atención, a veces sonriendo, a veces mirándome con una compasión tan limpia que dolía. Cuando el reloj marcó las 6, preparó café. El aroma llenó la casa, mezclándose con el de la madera vieja y el polvo removido. Nos sentamos frente a frente, en la misma mesa donde solía cenar con mis hijos. Ahora había solo 2 tazas, 2 silencios, 2 vidas rotas intentando encajar. Gracias por quedarse, le dije, mirando el vapor del café. Gracias por dejarme entrar, respondió él. No todos lo harían, no todos lo merecen, añadió con una calma que me atravesó. Esa frase se me quedó grabada. No todos lo merecen. Porque durante muchos años había creído que el amor era una obligación, que el cariño debía darse sin medida, aunque doliera. Daniel me estaba enseñando lo contrario, que la bondad también debe cuidarse, que el alma no puede seguir entregando sin recibir. Esa noche, ya tarde, salimos al porche. El aire fresco olía a tierra mojada. El jardín estaba descuidado, pero aún florecían algunas hortensias azules. Mi esposo solía decir que las hortensias son flores agradecidas, porque dan belleza incluso a quien las olvida. Las miré con ternura. Mi marido las plantó hace más de 20 años, le conté. Decía que eran el corazón de la casa. Daniel se agachó y tocó una de ellas con cuidado. Entonces su casa todavía late. Nos quedamos en silencio. Las luciérnagas se encendían entre los arbustos y en algún rincón lejano ladraba un perro. El silencio, que antes me pesaba como una piedra, se sentía ahora como un abrigo tibio. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a pasar más tiempo allí. Venía temprano a traer pan del mercado, me ayudaba a regar las plantas y arregló la lámpara del comedor que llevaba años parpadeando. La casa empezó a cambiar, no de aspecto, sino de alma. El aire ya no olía a abandono, sino a pan recién hecho y esperanza. Yo, en cambio, volví a sentirme viva. Cocinaba de nuevo, escuchaba música, me peinaba con cuidado. Una tarde incluso me puse el vestido azul que guardaba desde el aniversario número 40 con mi esposo. Daniel me miró, sorprendido. «Está preciosa, doña Paola». «Gracias», le respondí riendo. Ya era hora de desempolvar a la mujer que vivía aquí dentro. Él me ofreció su brazo, en un gesto que me recordó los viejos tiempos. Caminamos por el jardín como 2 fantasmas que habían decidido volver a la vida. Pero la paz nunca llega sin prueba. Una mañana sonó el teléfono. Era Mariana. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Mamá, ¿podemos hablar?» Cerré los ojos y por un instante el pasado volvió con fuerza. La niña que me abrazaba en las noches de lluvia, la adolescente que me decía «No llores, mami, todo estará bien». Tragué saliva. «Claro, hija, siempre puedes hablar conmigo. Quiero verte», dijo. «Quiero pedirte perdón». Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Daniel, que estaba barriendo la galería, me miró desde la puerta. «¿Todo bien?» «Mi hija», dije con un hilo de voz, «quiere venir a verme». Él sonrió y sus ojos se llenaron de una dulzura que me hizo bien. «Entonces es hora de abrir las ventanas, doña Paola». Que entre la luz. Esa tarde, preparé la casa como si fuera Navidad. Saqué los manteles viejos, encendí una vela en el comedor, cociné el pastel de manzana que a Mariana le encantaba de niña. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la mezcla de miedo y esperanza. Cuando escuché el timbre, sentí que el corazón se me detenía. Abrí la puerta despacio. Allí estaba mi hija, más delgada, los ojos hinchados de llorar. Me miró unos segundos sin decir nada, y luego se lanzó a mis brazos. «Mamá, perdóname, por favor». La abracé tan fuerte
como mis huesos me lo permitieron. Ya estás perdonada, hija. Le acaricié el cabello. No sabes cuánto esperé este momento. Nos sentamos a la mesa, y durante largo rato no hablamos de nada. Solo comimos, lloramos y sonreímos de vez en cuando. A veces, el amor no necesita palabras, solo presencia. Cuando terminamos, ella suspiró. «Los demás están furiosos contigo», dijo con timidez. «Gabriel quiere demandarte». Sonreí con serenidad. «Lo sé, pero yo no estoy de su lado, mamá. Me cansé de vivir con rencor». Le tomé la mano. «Hiciste bien. El rencor es un veneno que se bebe a sorbos lentos». Antes de irse, Mariana miró alrededor. «Esta casa se siente distinta. Porque ahora tiene vida, hija», le dije. «Ya no hay gritos ni reproches, solo silencio». Ella sonrió. «Un silencio bonito». «Exacto, un silencio que no duele». Daniel entró justo en ese momento, con las manos manchadas de tierra del jardín. Mariana lo miró con curiosidad. «¿Tú eres Daniel, verdad?» «Sí, señora», respondió él nervioso. «Gracias por cuidar a mi mamá». Él bajó la mirada. «No la cuidé. Solo le devolví lo que el mundo le quitó. Atención». Mariana se quedó callada unos segundos, y luego, con una sonrisa tímida, le dio las gracias otra vez antes de irse. Después de cerrar la puerta, Daniel se sentó frente a mí. «Fue valiente, ¿sabe?», dijo. «Abrir el corazón después de tanto daño no es fácil». «No soy valiente», le respondí. «Solo entendí que la vida se hace corta cuando uno guarda resentimientos». Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando el murmullo del viento contra las ventanas, pensando en mis hijos, en Daniel, en todo lo vivido. Y comprendí algo que nunca antes había entendido. El amor no desaparece, se transforma. Algunos se alejan, otros llegan, pero el corazón siempre encuentra la forma de seguir latiendo. Los días siguientes fueron tranquilos. Daniel empezó a arreglar la cerca del jardín y yo a escribir de nuevo en mi vieja libreta de tapas marrones. Allí, entre frases torcidas y manchas de tinta, dejaba pequeños fragmentos de lo que había aprendido. Una mañana escribí: «El silencio no es soledad, es la voz del alma cuando por fin nadie la interrumpe». A veces me sentaba frente a la ventana a mirar las hojas caer y sentía gratitud por todo, incluso por el dolor, porque sin él no habría llegado a ese momento. Una tarde, Daniel me trajo un sobre. «Llegó al buzón», dijo. Era de Gabriel. Dentro solo había una hoja. «Mamá, no puedo entenderte, pero tampoco puedo odiarte. Supongo que eso es un comienzo. Gabriel». Sonreí. Era poco, pero suficiente. Esa noche, mientras Daniel preparaba té, abrí una nueva página en mi libreta y escribí despacio, con letra firme: «La casa de los silencios ya no está sola. Ahora aquí habita la paz. Y donde hay paz, hay amor». Cerré el cuaderno y lo guardé junto a la foto de mi esposo. Luego miré a Daniel, que sonreía sin darse cuenta, y pensé que tal vez la vida no me había robado nada. Solo me había hecho esperar un poco más para devolverme lo que merecía. Un amor tranquilo. Los inviernos siempre me han parecido una metáfora perfecta del alma. Todo parece dormido, pero debajo del frío, la vida sigue latiendo. Aquel invierno fue así, silencioso, gris, pero lleno de latidos nuevos. Han pasado algunos meses desde que volví del hospital. Daniel sigue aquí. Viene cada mañana con una sonrisa y un pan caliente. Y aunque nunca lo dice, sé que lo hace para asegurarse de que sigo respirando. Yo le hago café, él me cuenta las historias de su juventud, y a veces, sin darnos cuenta, reímos como dos viejos amigos que comparten el secreto de seguir vivos. La casa ha cambiado. Las risas vuelven a escucharse, las flores vuelven a abrir, y el aire ya no pesa tanto. Incluso los retratos de mis hijos parecen menos tristes, como si también ellos estuvieran intentando perdonarse desde esas paredes. Pero yo sé, aunque nadie lo diga, que mi cuerpo ya está cansado. Hay noches en las que el dolor en los huesos me despierta, y los recuerdos vienen con tanta claridad que me cuesta distinguir entre lo vivido y lo soñado. No me asusta. He hecho las paces con la idea del final, no como una derrota, sino como una despedida amable. Una tarde de lluvia, mientras Daniel dormía en el sillón, abrí mi vieja libreta. Decidí escribir una carta. No para mis hijos, ni para el abogado, ni siquiera para Daniel. La escribí para mí, para la mujer que fui, la que soportó, la que cayó,
la que se dobló sin romperse, esa que muchas veces deseó desaparecer, pero que siempre, por alguna razón, siguió respirando. Querida Paola, lo lograste, no porque hayas vencido a nadie, sino porque no dejaste que el dolor te volviera cruel. Fuiste herida, olvidada y humillada, pero seguiste amando, y aunque los tuyos te dieron la espalda, encontraste familia en un corazón ajeno. Esa es tu victoria, no la de quien acumula herencias, sino la de quien aprende a vivir sin ellas. Doblé la carta y la guardé en la libreta. No pensaba mostrársela a nadie. Era mi manera de cerrar el círculo. Los días siguieron su curso. Daniel insistía en acompañarme al médico, en cocinar, en limpiar. Yo fingía estar más fuerte de lo que estaba. No quería preocuparlo. Había aprendido a disimular el dolor desde hacía muchos años. Hacerlo una vez más no me costaba nada. Una mañana, mientras el sol apenas se colaba por las cortinas, sentí algo distinto. No era dolor, era un cansancio profundo, como si mi cuerpo me pidiera descanso. No quise alarmar a Daniel, así que le dije que iría a descansar al cuarto. Él asintió. «Descanse, doña Paola. Le preparo té cuando despierte». Sonreí. «Gracias, hijo». Cerré la puerta del dormitorio. El aire olía a jazmín, el mismo perfume que usaba cuando era joven. Me senté frente al espejo y observé mi reflejo. El rostro lleno de arrugas, los ojos aún vivos. Por primera vez en mucho tiempo me encontré hermosa. No por lo que veía, sino por lo que había soportado. Saqué del cajón una cajita de madera. Dentro, guardaba unas pocas cosas. Una foto de mi esposo sonriendo, un mechón del cabello de Mariana cuando era niña, un anillo sin piedra y una llave pequeña. Esa llave abría el cajón del escritorio, donde había dejado sobres para todos. 5 cartas, una para cada hijo, y una más, para Daniel. Tomé aire. Escribirlas había sido más difícil que dejarles la herencia. Cada palabra había sangrado. La carta a mis hijos, si están leyendo esto, ya no estoy. No quiero lágrimas ni reproches. Quiero que me escuchen con el corazón, no con la culpa. No les dejé la casa porque no quise castigarlos. Lo hice porque necesitaba enseñarles algo que la vida nunca les mostró, que el amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da. Yo ya les di todo. Ahora les toca aprender a dar sin esperar. No los odié ni un solo día. Solo esperé demasiado tiempo a que regresaran. Si alguna vez sienten que el mundo los olvida, piensen en mí y recuerden que una madre siempre espera, incluso cuando ya no tiene cuerpo para hacerlo. Lloré al releerla. Las lágrimas mancharon la tinta, pero no importaba. El mensaje estaba ahí. El amor no necesita estar intacto para ser eterno. La carta para Daniel. Daniel, no sé si podré darte las gracias en persona, así que lo hago por escrito. Gracias por llegar cuando nadie lo hizo. Gracias por tratarme con respeto cuando yo ya me sentía invisible. Tú no heredaste una casa, heredaste una historia. Cuídala, no como un lugar, sino como un corazón que aún late entre estas paredes. Si alguna vez dudas de lo que hiciste por mí, mira al jardín. Las hortensias florecen por ti. Doblé la carta con manos temblorosas, la guardé en el sobre y lo sellé con cera roja. Después me acosté. El cuerpo me pesaba, pero la mente estaba en paz. Sentí el aire del atardecer entrar por la ventana, suave, tibio, como una caricia. Cerré los ojos y por primera vez no pensé en mis hijos, ni en el dolor, ni en el tiempo perdido. Pensé en la voz de Daniel diciéndome «buenos días» y en el olor del pan caliente por las mañanas. Y así, sin miedo, me dejé ir. La mañana siguiente Daniel me encontró dormida, con una sonrisa. La taza de té aún humeaba sobre la mesa de noche, intacta. Me tocó la mano, pero ya estaba fría. Se sentó a mi lado, y durante horas no lloró. Solo me sostuvo la mano, como si todavía pudiera transmitirme un poco de su calor. Cuando llegaron los hijos, todo estaba dispuesto. El notario los esperaba con los documentos, y Daniel con los sobres. La noticia se esparció rápido, como todo lo que involucra dinero y herencia. Gabriel fue el primero en llegar, con el rostro tenso. «¿Dónde está ella?», preguntó. «En su habitación», respondió Daniel con voz firme. «No la moleste ahora». «Es mi madre», gritó Gabriel. «Sí»,
respondió Daniel. Pero yo fui quien la acompañó cuando ustedes no. Laura llegó poco después, con gafas oscuras. Mariana traía los ojos hinchados de llorar. Santiago y Javier en silencio. Cuando vieron el cuerpo de su madre, el orgullo se les quebró en un solo instante. El notario, cumpliendo con la última voluntad, les entregó los sobres. Daniel se retiró al jardín, no quiso presenciar la lectura. Solo se quedó junto a las hortensias, mirando el cielo gris que empezaba a despejarse. Dentro de cada sobre, las cartas que Paola había escrito hablaban por sí solas. Laura cayó de rodillas al leer la suya. Gabriel rompió a llorar sin poder contenerse. Santiago y Javier se abrazaron por primera vez en años, y Mariana, con las manos temblando, encontró una nota adicional dentro de su carta. Mi niña, cuando me abraces en tus recuerdos, no pienses en lo que no hiciste. Piensa en lo que aún puedes hacer. Cuida de tus hermanos. No permitas que el dinero los divida más. Y si alguna vez visitas mi tumba, lleva flores, pero también risas. No quiero llanto, quiero vida. Daniel entró en la casa al atardecer. Todo estaba en silencio. Sobre la mesa del comedor, un sobre con su nombre lo esperaba. Lo abrió despacio. Dentro, además de la carta, había una pequeña llave. Era la del escritorio. Abrió el cajón y encontró algo más. Un título de propiedad con su nombre y una nota al pie. Esta casa ya no es mía, Daniel. Ahora es tuya. No para que vivas en ella, sino para que sigas cuidando su alma. Aquí dejé mi historia, pero también la tuya. Prométeme que seguirás plantando hortensias cada primavera. Daniel lloró por primera vez en muchos años. Se sentó frente a la ventana y miró el jardín. Las flores parecían más azules que nunca, como si el cielo hubiera bajado a descansar entre los pétalos. El funeral fue sencillo, como ella quería, sin discursos, sin coronas costosas, solo un ataúd blanco y un ramo de hortensias sobre la tapa. Los hijos llegaron juntos, en silencio. Daniel permaneció al fondo, con la cabeza gacha. Cuando el sacerdote terminó de hablar, Laura se acercó. ¿Puedo?, le dijo a Daniel. Él asintió. Era su madre. Laura colocó la mano sobre el ataúd y entre sollozos dijo: «Perdónanos, mamá. Llegamos tarde, pero llegamos», Gabriel añadió en voz baja. «Y gracias por no habernos dejado con la mentira de que te bastábamos». Daniel esperó a que todos se retiraran. Solo entonces sacó de su bolsillo un último sobre. Era el que Paola había dejado para aquel momento. Lo abrió y leyó en voz alta, frente al viento, frente a la tumba recién cubierta. «Si estás leyendo esto, Daniel, quiero pedirte un favor. No dejes que esta casa se convierta en un museo del dolor. Llénala de risas, de flores, de gente buena. Y cuando llegue la primavera, abre las ventanas y deja entrar el aire. Ese será mi modo de volver». Daniel dobló la carta y la guardó junto al corazón. Se quedó allí, mirando cómo el sol caía detrás del cementerio. El viento movía las hojas, y durante un instante juró escuchar una voz susurrar su nombre. «Gracias». Un año después, la casa de Paola volvió a florecer. Daniel mantuvo su promesa. Las hortensias crecieron más fuertes, los vecinos venían a visitarlo, y a veces los hijos de Paola también. Mariana lo ayudaba a pintar las paredes, Gabriel le llevaba pan, y Laura, con el tiempo, se quedó algunos días para leerle a sus nietos en el jardín. No hablaban del pasado, no hacía falta. El silencio que una vez fue doloroso, ahora era paz. Una tarde, mientras Daniel regaba las plantas, una mariposa blanca se posó sobre una de las hortensias. Sonrió, miró al cielo y dijo en voz baja: «Ya sé que estás aquí, doña Paola». Y el viento sopló suave, como una respuesta. A veces, la vida no se trata de cuánto recibimos, sino de cuánto somos capaces de seguir dando incluso cuando nadie nos mira. Paola se fue en paz. No con la amargura de quien fue olvidada, sino con la serenidad de quien entendió que el amor no se mide por la sangre, sino por los gestos. Sus hijos aprendieron tarde que el cariño no se compra con regalos, ni se hereda con bienes. Aprendieron que el verdadero legado de una madre no se guarda en un testamento, sino en la huella que deja su bondad en los corazones que tocó. Y Daniel, él sigue allí, cuidando el jardín, abriendo las ventanas, hablándole al aire como si aún pudiera escucharla. Cada primavera,
Las hortensias vuelven a florecer y el perfume que se escapa por las rendijas parece decir: todavía estoy aquí, no con mi cuerpo, pero sí con todo lo que fui. El tiempo curó lo que las palabras no pudieron. La casa de los silencios se convirtió en un refugio de paz, y todos los que entran en ella dicen sentir algo especial, como si el alma de Paola siguiera caminando descalza por los pasillos. Porque al final, eso es lo que somos: historias que se siembran en otros, flores que florecen cuando el alma aprende a perdonar. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Dale like si sentiste que Paola te dejó una lección de vida. Y suscríbete al canal, porque aquí recordamos una y otra vez que el amor verdadero no muere, simplemente aprende a florecer en silencio.